Efectivamente, soy trabajador social y vamos a hablar de principios del trabajo social y ACP y de su conexión. Vamos a hablar de cómo además eso se puede extender o se puede expandir hacia otros ámbitos de la intervención. Hoy estamos aquí en un foro que eminentemente es sanitario, ahí siempre entro con mucha prudencia, puesto que no soy de un perfil sanitario, pero me doy cuenta que gran parte de lo que voy a decir tiene que ver también con mi experiencia como paciente, porque he sido paciente. Hace 3 años tuve un proceso de una enfermedad grave con varias operaciones, varias estancias hospitalarias, y en ese tiempo tuve muchos momentos para reflexionar, para conectar cosas que yo enseño, que yo intento llevar a los diferentes equipos, a los diferentes espacios de intervención, con aquello que me estaba pasando a mí. Incluso me daba cuenta de cómo yo me reconocía a veces, ¿no?, en cosas que veía en profesionales. Y para mí fue una experiencia muy importante y que me ayudó mucho a hacer introspección también, ¿no? Al final todos podemos ser pacientes y yo les invito a que nos pongamos ahí. Sé que estamos hablando en varias de las intervenciones que ha habido hoy, o en casi todas, de acciones con metodologías muy avanzadas, de cosas muy punteras, y yo les voy a pedir, tal y como dice el título de mi charla, que volvamos al principio, ¿no?, a los principios. Sé que esto lo hemos leído muchas veces, sé que lo hemos oído en otras tantas, pero para mí es fundamental que cuando hablamos de principios de ACP, de principios de una profesión como es el trabajo social, que, como decía, se pueden aplicar o se pueden, digamos, compartir con muchos otros perfiles, para mí es fundamental que hagamos realmente un ejercicio de reflexión. Les voy a pedir que en estos 30 minutos próximos hagamos eso. No escuchemos palabras solo, sino que intentemos ir conectándolas con lo que nos sucede en el día a día, con lo que pasa en el desarrollo de nuestras profesiones, con lo que nos pasa y nos ha pasado o nos pasará como pacientes. Les voy a pedir que hagamos ese ejercicio de reflexión, no solo de escucha, sino de ir un poco más allá. Y además se lo voy a pedir porque en la penúltima de mis diapositivas, lo que vamos a hacer es construir un pequeño panel colectivo donde volcaremos, les pediré que vuelquen alguna idea cada persona. Para ello, lo que sí les voy a pedir es que tengan a mano un teléfono móvil, ¿de acuerdo?, con conexión a Internet, que entiendo que hoy en día todo el mundo lo tiene. Bien. Vamos a hablar de principios, como decía. Eso nos dice Groucho Marx, ¿no? Él decía que los principios eran intercambiables. Yo creo que no, que cuando hablamos de ACP, de atención centrada en la persona o de servicios centrados en la persona, centrados en el paciente, hay una serie de principios que son irrenunciables y no podemos saltarnos de algún modo. Cuando hablo de principios a los equipos con los que trabajo, son en muchos centros, equipos directivos, equipos de intervención directa, siempre tengo el miedo de convertirme en una especie de sermoneador. Porque, bueno, pues estas palabras de las que vamos a hablar muchas veces son conceptos, ideas de mucha profundidad. Y entonces corre uno el riesgo siempre de eso, ¿no? Parece que está uno pontificando. Bien, ¿qué hago yo para evitar eso? Lo que hago es darme cuenta de que yo me salto esos principios todos los días. Trabajo formando equipos, como digo, haciendo consultoría, pero también soy trabajador social y una parte de mi tiempo sigo haciendo trabajo social con familias, ya no con mayores solamente, sino también con familias que están en riesgo de exclusión, están en situaciones ultra complejas, y me doy cuenta de la cantidad de veces que yo mismo me salto esos principios. Y desde ahí, desde ese autoanálisis crítico que intento realizar todos los días, donde muchas veces cuando una familia sale del despacho digo, jo, qué poco le he dejado participar, qué poco le he escuchado, cuánto la he juzgado, hago todas esas cosas. Desde ahí me permito invitar a todos los profesionales, a todas las personas que están hoy aquí, tanto online como presencialmente, a que hagan esa reflexión crítica de vez en cuando, ¿no?, con cierta frecuencia. Cuando uno va al diccionario y mira qué dice que, ¿no?, cuál es la definición de un principio, nos dice es la base, es el origen, es la razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia.
como decía al principio, es el principio, el origen de todo. Es aquello que está en la base de todo lo que hacemos en el día a día, de todas estas maravillosas iniciativas que se están desarrollando en muchas direcciones, pero también de lo que yo hago en lo pequeñito, de lo que yo hago cuando estoy sentado frente a una persona, de cómo me posiciono, de cómo soy, de cómo estoy. A mí me gustaría que todo lo que hablemos en los próximos minutos lo traslademos o lo centremos ahí, ¿no? En la actitud que como profesional, que como persona yo llevo a mi día a día. Siempre que llegamos a un equipo nuevo, a un centro nuevo, y se supone que les tenemos que ayudar a profundizar, a orientarse en lo que es la ACP, trabajando desde el enfoque que haya elegido el centro, pero siempre centrándonos en las personas. Los equipos te suelen decir, dame técnicas, dame herramientas, dime qué tengo que hacer para hacer ACP. Y está muy bien saber qué tengo que hacer, pero yo siempre les pido, primero, vamos a ver desde dónde lo estamos haciendo. ¿Cuál es la reflexión previa que yo he hecho para decir, quiero hacer las cosas en esta dirección? Siento que tengo que hacerlas en esta dirección. Esa es la clave. Vamos a comenzar por los principios de mi entidad, redes cooperativas, ese logo que hay ahí a la izquierda arriba. Focus es mi proyecto en el que trabajamos con algunos compañeros, compañeras, haciendo formación y consultoría, pero yo trabajo en una cooperativa, es una entidad que se dedica a la intervención social en Madrid, trabajamos teniendo un centro de mayores, hacemos 25 años este año y desde siempre, de manera intuitiva, entre nuestros principios, había uno que era las personas están en el centro. Siempre apareció en todos nuestros textos, casi desde el inicio. Cuando empezamos a hacer planes estratégicos, eso lo concretamos en uno de los principios. Esos que tienen ustedes en pantalla ahora mismo son los principios que aparecen en nuestro actual plan estratégico. La persona en el centro es un principio que ha estado inamovible a lo largo de los diferentes planes estratégicos, que suelen durar 3-4 años, en estos 25 años. Siempre lo hemos tenido como algo prioritario. No me voy a centrar en el resto, que está muy bien, me voy a centrar en este. Nosotros consideramos a las personas valiosas por el mero hecho de serlo, teniendo en cuenta sus circunstancias, preocupaciones, potencialidades, intereses y deseos. Nos enriquecemos con la diversidad y oportunidades que compartimos, respetando las decisiones, preferencias y opciones personales. Quería partir con esto, ¿no? Con ese principio que nosotros, como entidad redes, desde donde yo trabajo, tenemos incorporado en nuestro plan estratégico. Y ahora vamos a dar un saltito. Vamos a dar un saltito hacia los principios de la ACP. Hay mucha literatura, obviamente, ustedes que seguro que conocen. Podría haberme remitido a muchos decálogos, a muchas declaraciones de principios que existen pues, como digo, en toda la literatura sobre ACP, en los diferentes enfoques, las diferentes corrientes, pero voy a utilizar los que mi compañero de proyecto, Lorenzo Casellas, resumió y redactó a su manera, recogiendo justo toda esa tradición y todo ese recorrido en los diferentes ámbitos de la intervención, tanto en discapacidad como en medicina, como en enfermería, por supuesto en el ámbito social. Él los redactó a su manera y vamos a hacer un repaso rápido. Como nos lo sabemos en realidad, los tenemos súper incorporados, sí que vamos por lo menos a recordarlos. Les voy a invitar a que los recordemos. La ACP desplaza el foco desde los servicios hacia la persona. Esto está claro, nos lo han dicho siempre. Los servicios se adaptan a las personas y no al revés. Me gustaría que cada vez que yo lea uno de estos principios no suenen huecos, sino que suenen a algo que deberíamos tener presente, algo que de vez en cuando, no en el día a día, ¿no? Siempre les digo a los equipos, no podéis estar cuestionando cada paso que dais, cada vez que movéis un bolígrafo, cada vez que os dirigís a una persona, no podéis, porque entonces os paralizáis. Pero creo que el ejercicio de reflexionar, pararte, mirar y decir, ¿estoy actuando conforme a esos principios? De vez en cuando tenemos que hacerlo. Todas las personas que trabajamos ayudando en profesiones que pretenden hacer mejor la vida de otras personas. Reconoce la dignidad de la persona. La persona es valiosa por el hecho de serlo. Reconoce a la persona como sujeto de derechos. Esto es fundamental. Ya sabemos que hoy en día muchas de las cosas que hacemos no las hacemos porque estén de moda, no las hacemos porque somos más eficaces, que todo eso puede darse. Las hacemos porque estamos respondiendo a los derechos de las personas. Son su derecho
nuestras actuaciones, son su derecho, nuestra forma de estar. Esto es fundamental. Reconoce y promueve la autonomía de la persona, su autodeterminación y el control de la vida, de su propia vida, desde la cual sigue desarrollando su proyecto de vida y realiza actividades significativas. Reconoce la singularidad de la persona, su historia de vida, su viaje. Busca la calidad de vida, no solo la preservación de la vida biológica, en todas sus dimensiones biopsicosociales. Promueve una atención integral. Aquí, siempre que hablamos de este concepto de calidad de vida, de lo biopsicosocial, enseguida todo nos lleva, ¿no? El pensamiento nos lleva a ese concepto de salud integral que ustedes tanto trabajan. Reconoce las competencias, capacidades de la persona, se enfoca en ellas en lugar de en sus limitaciones. Se apoya en las capacidades preservadas para que la persona mantenga la mayor independencia posible en la realización de las AVDs. Ahí estamos, en esa visión integral, ¿verdad? En ese apoyarnos en esas palancas que existen, aprovechar lo que existe. Prestar apoyo sin sustituir a la persona para ajustar la interacción entre persona y entorno. Y por último, considera la participación de las personas en la determinación de sus apoyos. Acaba de estar hablando el anterior ponente de metodologías para la participación efectiva de las personas, ¿verdad? En su comunidad, en la sociedad, eso que llamamos ahora tanto crear comunidad y que es tan importante, que está tan conectado con el concepto de ACP. Damos otro salto y nos vamos a los principios del trabajo social. Y cuando yo pensaba el otro día cuáles son esos principios, se me ocurrió que la deontología podía ser un buen punto de apoyo para verlos, ¿verdad? El Consejo General de Trabajo Social tiene un código deontológico en España que habla de 3 principios básicos, que son la dignidad, la libertad y la igualdad, que serían el marco en el cual se desarrolla nuestra profesión y sin el cual no tiene sentido de algún modo. Y a partir de ahí hay una serie de principios generales, estamos hablando de 17, si no me equivoco, que ustedes pueden consultar en la página del Consejo y en su código deontológico, que está disponible obviamente para todo el mundo. Pero yo he entresacado de esos principios generales 9 de ellos. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque llevamos ya 3 años haciendo un curso de atención centrada en la persona para el Colegio de Trabajo Social de Madrid. Y cuando nos encontramos con los profesionales, las profesionales en esas sesiones presenciales, a veces online, y empezamos a hablar de los principios de la ACP, lo que yo más escuchaba todo el tiempo era, pero bueno, si esos son los principios del trabajo social, si es que no nos estás contando nada nuevo. David, no nos estás diciendo nada que no sepamos. Y sin embargo, también hay un enorme reconocimiento de cuánto falta avanzar en que esos principios estén realmente en el día a día de nuestras intervenciones, de lo que hacemos, de nuestra relación con las personas a las que atendemos. Así que he entresacado de esos 17, como les digo, 9 de ellos que me parece que son ACP pura ACP. Empezamos por este, que dice aceptación de la persona en cuanto tal con sus singularidades y diferencias. La aceptación, qué difícil es aceptar, ¿verdad? Cuánto prejuicio tenemos a veces, cuánta mirada previa, y eso a veces hace que ciertas actitudes, ciertos comportamientos de nuestros pacientes, lo voy a decir en terminología médica, nos cueste aceptarlas, nos cueste aceptar esa realidad que tenemos delante. Bien, pues me parece que es fundamental que cada profesional se trabaje esto, se trabaje la aceptación como parte fundamental de esa relación, de ese desarrollo como profesional de su actividad en el día a día. Mente abierta. De algún modo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la mente abierta. Es una actitud fundamental para las personas que trabajamos con otras. Superación de las categorizaciones derivadas de esquemas prefijados. Está claro. Esto es un clásico. Todos los profesionales se nos va esa tendencia a poner en cajones a las personas que tenemos delante. Yo mismo muchas veces entra una persona a la que no conozco, nueva, y tengo esa tendencia, ¿no? Decir, esta va a ser una
típica de este tipo, va a ser una persona muy demandante, va a ser una persona con la autoestima muy baja, va a ser una persona a la que voy a tener que ayudar demasiado porque no va a poder. Yo mismo categorizo muchas veces. Creo que hay que escapar, huir todo el tiempo de eso y tener la antena abierta, estar escuchando, ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Vamos con otro. Ausencia de juicios de valor. Esto es fundamental. Desde el momento que conocemos a alguien, que estamos delante de una realidad, estamos juzgando, estamos calificando inconscientemente en base a nuestros valores, a nuestros pensamientos previos. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es intentar salirnos lo más posible de ahí. No somos perfectos, yo sé que esto, y por eso decía antes que lo último que pretendo es sermonear, es muy difícil llevarlo al día a día todo el tiempo, en todas las ocasiones. Y como les decía, yo muchas veces termino una intervención, una acción profesional y me doy cuenta de que he caído en muchas de estas cosas. Pero creo que lo que sí es obligación es recordarlo de vez en cuando e intentarlo. El intento, para mí ya es un gran logro. El ser consciente e intentar es un gran logro. La individualización de la intervención, expresada en la necesidad de adecuar esa intervención a las particularidades específicas de cada persona, grupo o comunidad. Hoy he escuchado varias iniciativas que tienen que ver con esto, con adaptarnos a la persona, a la comunidad, al grupo, al tipo de paciente que tenemos delante. Es nuestra obligación de algún modo y es su derecho. Vuelvo otra vez a la palabra derecho. Obviamente esto mueve mi suelo. Es incómodo porque me obliga todo el rato a estar adaptándome, a estar atento a lo que está sucediendo, a observar, a escuchar, no solo a actuar, sino a veces a pararme. Y esto nos lleva, obviamente, al manejo de los tiempos, algo tan importante en medicina y que a veces condiciona tanto lo que hacemos y cómo lo hacemos. El manejo de esa inversión, como yo digo, no gasto, sino inversión de tiempo en esa escucha previa, en esa observación, nos da tantas pistas a veces y nos permite tanto. La personalización exige reconocer el valor del destinatario, no como objeto, sino como sujeto activo en el proceso de intervención con la intencionalidad de derechos y deberes. ¿Qué es lo que sucede cuando no hacemos esto? Pues que caemos en eso que es la sobreprotección y el paternalismo. Para mí, dirigirme a la persona que tengo delante como sujeto de derechos y de deberes implica contemplarla como persona digna de todo el reconocimiento. Y eso implica que tiene, como decimos, derecho a ciertas cosas y tiene obligaciones, ha de responder. Por lo tanto, le reconozco también capacidad de ser sujeto activo, de tomar decisiones. Y eso automáticamente me va a sacar a mí de una actitud paternalista, sobreprotectora, que es justamente una de las actitudes de las que más pretendemos huir, ¿verdad? Cuando hablamos de atención centrada en la persona. Seguimos con principios de la deontología del trabajo social. Parece que estoy dando principios de ACP, ¿verdad? Parece que hubiera cogido esto de cualquier texto sobre atención centrada a la persona. Y resulta que es deontología del trabajo social. Y además estoy seguro que si yo cogiera códigos deontológicos, estoy segurísimo, de la medicina, de la enfermería, de cualquier otra profesión o actividad relacionada con la ayuda a otros, obviamente del mundo sanitario, pero también de otros ámbitos como el social, vamos a encontrar unos principios muy parecidos. Es decir, de algún modo, todos estamos reconociendo que el origen, como decíamos al principio, el origen de todo está ahí, que trabajamos desde ahí, que lo que hacemos en el día a día lo hacemos desde ahí. Promoción integral de la persona, considerada como un todo, desde sus capacidades potenciales y los múltiples factores internos y externos circunstanciales. Supone superar visiones parciales, unilaterales, así como integrar la intervención a través de la interprofesionalidad. Aquí tengo que decir que sí que me doy cuenta que en el mundo sanitario en los últimos años se ha hecho un esfuerzo brutal
y cada vez más uno se encuentra con profesionales que miran un poco más allá de su perfil profesional, de lo que es su labor, de lo que es su parcela. Y esto me parece fundamental. Creo que es clave para que las personas que son pacientes se sientan miradas como personas, no se sientan miradas como una patología, como un número, se sientan miradas como personas integrales, con muchas circunstancias y con una amplitud brutal en su vida de prismas, de caras. Seguimos. Otro de los principios que he elegido dentro de la odontología es la autonomía. La autonomía ejercida desde la confianza en las capacidades propias de profesionales sin coacciones externas. Y este lo voy a enganchar con el siguiente, que es la autodeterminación. Autonomía y autodeterminación son, conceptos hermanos de algún modo, ¿no? Expresión de la libertad de la persona y, por lo tanto, de la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Qué difícil es realmente esto llevarlo al día a día, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Desde dónde tomo las decisiones? ¿Cuál es mi objetivo como profesional? ¿Mis objetivos son los objetivos vitales de la persona? ¿Integro esos objetivos en lo que yo realizo? ¿Quién toma la decisión última? Aceptar eso, y aquí nos vamos a lo que decíamos antes, la aceptación, es muy difícil, es muy complejo. La realidad luego es mucho más complicada y tiene mucha más casuística de lo que puede parecer en los papeles cuando uno lee todo esto, que como suelo decirle a los profesionales y las profesionales con las que trabajo es ¿quién no compra todo esto? ¿No? Cuando yo os cuento esto, ¿quién no lo compra? Todo el mundo lo compramos, ¿verdad? Pero luego llevar esto al día a día, es decir, ¿realmente estoy promoviendo la autodeterminación de la persona que tengo delante? ¿Estoy promoviendo que pueda tomar decisiones? ¿Estoy creyendo que puede tomar decisiones? Esto es fundamental. Libertad es un concepto, para mí, básico en todo lo que tiene que ver con atención centrada en la persona y, desde luego, implica casi darle la vuelta a muchas de las cosas que suceden en el día a día en nuestros trabajos, ¿no? Desde luego en el mío. Como decía antes, me lleno la boca de todas estas grandes palabras y expresiones, pero luego me doy cuenta que en el día a día, dentro de un sistema de servicios sociales complejo, yo trabajo desde una entidad privada, pero que también tiene sus condicionantes a veces de los financiadores que nos financian programas, condicionantes legales, condicionantes de nuestra coordinación con los servicios sociales públicos, pues ahí entra en juego un montón de barreras que hacen que sea muy difícil llevar a cabo todo esto o hacerlo realidad, ¿no? Qué difícil es saber hasta dónde, cuándo soltar para aceptar la decisión de la otra persona. Para mí esto es fundamental. Bien, pues estos eran... Voy para atrás un poquito. Estos eran un poco la reflexión sobre principios que yo quería hacer. Sé que al final esto no es más que una lectura de grandes palabras, grandes frases, pero sí que me parecía importante que en este foro hubiera un momento para la reflexión sobre eso, ¿no? Para ese volver al principio y, como les decía, hacer esa invitación a que puedan, de vez en cuando, pues tenerlos ahí presentes, tenerlos cerca y darse cuenta de si todo aquello que vamos haciendo en el día a día, todo aquello que estamos impulsando, realmente no se deja atrás lo fundamental, ¿no? Y luego, otra reflexión que quería dejarles aquí también es esa que para mí es fundamental, que es casi todas las cosas que hemos leído hoy, para mí todas, lo que hacen en realidad es modificar, o mejor dicho, condicionar el cómo yo soy y estoy ante la persona. Es algo que depende totalmente de mí. Hay muchas cosas que están fuera, que no están bajo mi control, que dependen, como decíamos antes, de lo legislativo, de la financiación, de la entidad para la que trabajo. Hay muchas cosas que están fuera de mi control, absolutamente. Pero todo aquello que tiene que ver con cómo yo me posiciono delante de la persona, con qué actitudes, bajo qué principios, qué cosas realmente me creo, eso está en mi mano, absolutamente. Y tiene que ver con cómo yo me trabajo personalmente determinadas cosas. Y para mí esto es fundamental, esto es clave. Creo que no hay una mejora como profesional si no hay antes una mejora como persona. Insisto, no quiero sermonear, de verdad, lo digo con toda la humildad
y con toda la conciencia de mis imperfecciones. Pero creo que es fundamental. Creo que hay que trabajarse en lo personal desde estos principios para darnos cuenta si luego todas las actividades, acciones, todo mi desarrollo profesional pues tiene una línea. Porque si no, el enfoque ACP, la atención centrada en la persona, que es un concepto que ahora entre compañeros y así en petit comité, como somos pocos y pocas los que estamos aquí, les diré que empezamos a decir que está un poco sobado como concepto, que se ha puesto tan de moda que todo el mundo lo compra, todo el mundo lo vende, todo el mundo dice, yo trabajo bajo el enfoque ACP, yo he transformado mi entidad hacia la ACP. Cuando uno rasca, no es tan fácil encontrarse que estos principios de los que estamos hablando estén realmente presentes. No es tan fácil. Y ahora, como les decía, les voy a invitar a que hagamos una cosa. A mí, cuando pienso que, claro, con todo esto que hemos leído, nos ponemos el listón muy alto y voy a los equipos y les cuento todo esto y les digo, y ahora tenemos que llevar esto a nuestra realidad. Y entonces la gente te mira y me dice, pero ¿por dónde empezamos? Pero es que esto es muy complejo todo lo que nos estás diciendo. Es como una especie de búsqueda de la perfección casi profesional, ¿no? Bueno, yo ahí intento quitarle hierro, también para mí mismo, yo creo. A mí me ayuda a relajar la presión este pensamiento de Carl Rogers, que me parece muy inspirador. Como saben, Rogers es el padre de la corriente humanista de la psicología y una de las, digamos, fuentes de las que a lo largo del tiempo ha bebido la atención centrada en la persona. A mí me gusta mucho esta frase que dice, las personas son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo sean. En realidad, puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. Pensemos en que Rogers era terapeuta, que trabajaba ayudando a las personas que venían a él en situaciones complejas, pidiendo su ayuda, y en un momento de su quehacer profesional y de su reflexión se dio cuenta de que para ser eficaz debía hacer cambios, de que para ser eficaz no era suficiente con decirle a la persona lo que tenía que hacer, ¿no? Y esta frase para mí es, como digo, muy inspiradora. Les voy a invitar ahora, como les decía al principio, a que podamos hacer, para terminar, un panel colaborativo que ahora compartiré en pantalla, que lo vamos a hacer a través de esa herramienta que se llama menti.com. Yo voy a confiar en que esto va a salir bien y que ustedes van a, por lo menos unas cuantas personas van a volcar ahí sus respuestas. Pueden entrar en menti.com a través de Google, es muy sencillo. Al entrar hay un cuadrito que les pedirá un código. Si ponen ese código podrán responder a una pregunta. La otra forma de hacerlo es con ese código QR que pueden enfocar a la pantalla, leerlo e ir al mismo cuadrito donde responderán a una pregunta. Yo ahora voy a compartir un panel, voy a dejar un poquito más para que puedan ver el código e ir conectándose, y voy a conectar un panel en el que sus respuestas, las respuestas que las personas vayan lanzando, van a ir apareciendo. Y nos servirá por lo menos para compartir un poquito qué nos ha movido este rato de reflexión que yo les pedía, conectar nuestro día a día, que a veces es muy rápido, que va muy deprisa, veíamos toda la velocidad a las que las tecnologías están avanzando, que están proponiendo respuestas, en mi opinión, maravillosas, a la velocidad que se mueve todo. Bueno, este ratito de reflexión más tranquila que yo les pedía, si nos ha movido algo, espero que sí. Y bueno, un poco cómo lo conectamos, ¿no? Yo les pediría que un poco que cómo lo conectan con su día a día, con lo que les pasa, lo que les pasa por aquí, por las tripas, como decimos en España, ¿no? Por el corazón, por la cabeza, por donde quieran. Voy a compartir ya ese panel. Y ahí están apareciendo. Vale, estoy viendo que aparecen... El código, vale, ya aparecen algunas. Hay gente que, supongo que por error, ha metido el código en ese recuadro que era ya para hacer su respuesta. Pero en cualquier caso, vamos a ir viendo algunas respuestas. Respecto por la autonomía, la individualidad, es porque podemos conocer la esencia del ser, que es sencillo, pero a la vez tan complejo. La individualidad de la persona. Con la autonomía que diariamente debemos tener frente a nuestro trabajo. Somos quienes escribimos nuestro día a día.
Para ver la esencia de las personas hay que involucrarlas y permitirlas ser. Permitirlas ser. Qué importante, ¿verdad? Las personas libres y únicas son libres, únicas y particulares. En tener en primer lugar a la persona. Nada más hermoso que la majestuosidad de la diversidad de lo personal. Me encanta ir leyendo respuestas porque no sé si ustedes saben que nosotros, los ponentes que estamos online, no vemos nada. A mí me encantaría poderles ver, poder ver las personas que están conectadas desde sus casas, sus trabajos, poderles ver a ustedes en el auditorio, pero no veo nada, solo veo la pantalla. Entonces, en mi cabeza imagino quién habrá escrito esto, qué hombre o mujer habrá escrito esto, desde dónde, si será cirujana, si será geriatra, si será un enfermero. No sé, me gusta imaginar. No puedo controlar a nadie, pero sí puedo ver, apreciar, disfrutar de su compañía, apoyar, escuchar, acompañar a las personas que me rodean, disfrutar de la compañía. Yo muchas veces le digo a familias que vienen y me están contando algo terrible de sus vidas y cuando terminan les digo gracias y me miran como diciendo, gracias, ¿por qué? Si eres tú quien me ha escuchado. Yo les digo, gracias por dejarme asomarme a tu vida, por compartir esto conmigo, por venir a pensar que me puedes contar esto y que yo te puedo apoyar de alguna manera. Es que eso es un privilegio que no debemos olvidar como profesionales. Totalmente con la actitud compasiva y humana de nuestros equipos, para ver la esencia de las personas. Voy a mirar los tiempos para ver que voy bien. Vale. La individualidad de cada proceso, no sumisión y obediencia, no controlar a las personas. Leo rápido algunas más. Muchísimas gracias por todas las que habéis ido volcando. La necesidad de trabajar consigo mismo para poder trabajar con el otro desde una mirada integral. Maravillosa idea. Genialmente está desde el alma y el ser, el bienestar social que conlleva el bienestar individual. Reconocer al otro como ser único. Vibrar cada día al máximo con las personas desde el sentido de la vulnerabilidad, nobleza y humildad. Aceptar y reconocer en cada persona su propia particularidad y su derecho. Voy a parar ya porque me estoy emocionando y además no quiero ocupar más tiempo de aquel con el que contaba y me voy a ir a la última diapo, no sin antes decirles muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por volcar todas estas ideas que, por cierto, me voy a descargar y me voy a imprimir como recuerdo querido de este contacto con Colombia y con toda la gente que estaba conectada. Y les dejo con una frase que lo único que nos dice es que en realidad no hemos inventado nada, que todo esto de la ACP viene de muy atrás, ¿no? Es esa frase de Hipócrates que dice es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene la persona. Muchísimas gracias y espero verles pronto. Gracias.